11:05 de la mañana. Continuamos en esta segunda hora en directo aquí en La Alpispa, en la Radio Canaria. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, el 616-486-754. Les queremos leer, les queremos escuchar. Y es que ahora, como oye bien saben, los lunes abrimos un espacio para esas profesiones, pues que quizás nos gustaría aprender un poquito más. No sé si ustedes conocen lo que es un meteorito, si tienen dudas sobre ello o no, pues hoy es el día para preguntarnos en nuestro WhatsApp, como les decimos, porque ya nos acompaña José García, que él es químico y también es director del laboratorio Adara y también pues fundador y director del ex Museo Canario de Meteoritos. ¿Qué tal, José? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. También saludar a nuestro compañero en prácticas, Álvaro, que también está con nosotros. Hola, Andrea, otra vez. Bueno, antes que nada, vamos a ir por la base, ¿no? Un meteorito. ¿Qué es un meteorito? Bueno, técnicamente un meteorito es algo tan sencillo como un fragmento de roca, metal, procedente de un cuerpo de fuera de la Tierra, que tras atravesar la atmósfera consigue sobrevivir a la ablación, caer al suelo, y lo podemos coger en nuestras manos, lo podemos estudiar. Ese es el fragmento físico que procede de otros mundos, podemos decir. Y desde su perspectiva química, ¿qué diferencia un meteorito de una simple roca terrestre a nivel de la composición? Pues mira, partiendo de la base de que existen muchos tipos de meteoritos, dependiendo sobre todo de la procedencia, la inmensa mayoría de los meteoritos que caen a la Tierra son de un tipo que conocemos con el nombre de condritas. Las condritas son fragmentos asteroidales, es decir, son fragmentos que se formaron al origen del sistema solar, antes de formarse los planetas. Por lo tanto, son materiales que no se han fundido nunca, es material primigenio. Aquí partimos de la base de que es material que nunca ha sufrido un proceso de diferenciación magmática y por lo tanto son absolutamente diametralmente opuestos a los materiales terrestres. Con minerales muy similares, ciertamente en los meteoritos abunda el olivino, el piroxeno, las plagioclasas, son minerales ígneos también, pero todo lo que es en cuanto a composición e isótopos, sobre todo isótopos de oxígeno, la composición es absolutamente distinta a los materiales terrestres y es lo que nos permite realmente identificarlos y catalogarlos. Cuando escuchamos un meteorito, cuando escuchamos que se acerca, que se puede acercar, que ha caído un meteorito en la Tierra, creo que a todos nos viene esa típica película de un meteorito de que se lía, vamos a decirlo así, se lía la de Dios, todo el mundo sale corriendo. ¿Esto es así? ¿Cuál es el tamaño de un meteorito que suele caer en la Tierra? Pues mira, conocemos fragmentos tan pequeños como apenas fracciones de milímetro, que son los que llamamos micrometeoritos. Se recogen como un polvo interplanetario que se va depositando en la superficie terrestre. Pero es cierto que también a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta hemos conocido caídas tan importantes como el meteorito de Chicxulub, que acabó con la extinción del Cretácico terciario. Casi más del 64% de todas las especies animales y plantas se extinguieron, entre ellas los grandes saurios del Mesozoico, y hablamos de un asteroide de más de 9 kilómetros de diámetro. Normalmente no suelen ser, evidentemente, piezas tan grandes, eso es muy raro que ocurra, pero sí sabemos que, por ejemplo, actualmente del orden de entre 100 y 150 toneladas de material interplanetario se deposita en las capas altas de la atmósfera. Mucho de ese material no logra sobrevivir a la ablación y se vaporiza en la atmósfera, ¿no? Y otra gran parte, al menos 3/4 partes, pues termina cayendo también en los océanos, con lo cual no llegan a hacer daño. De vez en cuando alguno que se deja ver, porque hay cada vez más cámaras en la calle y es más fácil captarlos, y principalmente los que se van depositando a través de los siglos, de los milenios, en los desiertos, que son los que realmente luego salimos a cazar a esos lugares. Acabas de decir que gracias a Dios cada vez hay más cámaras, por tanto, serán muchos aquellos que han caído, como bien dices, a lo mejor un tamaño muy pequeñito que realmente no somos conscientes ni nunca se conocerá. ¿Cuántos pueden caer? Pues yo creo personalmente, Sí. y es una apreciación personal, creo que diariamente pueden caer al menos una decena de meteoritos en la superficie terrestre, al menos. Pero sí es cierto que, ya te digo, la inmensa mayoría de ellos se van perdiendo. Ahora, por ejemplo, con el tema de las lluvias de estrellas que están tan de moda, que cada vez hay más programas de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, pues es cierto que es más fácil lo que es triangular las trayectorias de estos cuerpos y llegar al menos a iniciar las búsquedas para recuperar fragmentos que hayan podido caer. Es cierto que hace unos años estos pequeños fragmentos pasaban desapercibidos, caían y se acabó la historia. Hoy, como cada vez tenemos más tecnología, es más fácil encontrarlos, incluso de la fracción de apenas unos gramos, es posible localizarlos a partir de todos esos sistemas de seguimiento, lo cual es para el que es una ficción impresionante.
Y además, cada vez que vemos algo en nuestros cielos nos llama la atención. De hecho, hace muy poquito en nuestra sección de efemérides, nuestro compañero Álvaro nos contaba pues cómo se veían en esas imágenes, ¿verdad? Que pasaba hace muy poquito en la península. Sí, en la península se vio el pasado domingo una especie de lluvia de Perseidas, ¿no? En el cielo, en distintas partes de la península, en Murcia, sobre todo en Murcia, por ejemplo, también algo se vio también en Granada, y la gente en Twitter estaba comentando que no sabían si era a lo mejor lluvia, una lluvia de basura espacial, Ujú. o si era efectivamente una lluvia de estrellas, o si era un meteorito. Entonces, a raíz de esto que se estaba comentando en redes, ¿se puede decir que falta información o concienciación en la sociedad acerca de qué es basura espacial, qué es un meteorito, cuándo alarmarse, cuándo no? Sí, yo creo que sí. Para empezar, hay mucha falta de información en la sociedad. Muchísima. Y de hecho llamamos meteorito a cualquier cosa que cruza el cielo, cuando realmente el meteorito es el fragmento físico. O sea, hablamos de otros fenómenos, ¿no? Y en concreto este fenómeno que ocurrió la noche del pasado 8 de agosto, sabemos que se trataba de la reentrada de chatarra espacial, en concreto la cuarta etapa del cohete chino Yilong 3, que mandaba pues suministros a la órbita baja de la Tierra, ¿no? Entonces sabemos que esa etapa volvió a la Tierra, se desintegró y formó ese meteoro, ¿no? Pero es tan sencillo como pensar, o al menos tener una información mínima básica, como puede ser calcular o tener una idea de la velocidad de entrada de estos materiales. Si nos fijamos, la chatarra espacial tarda mucho en desintegrarse en la atmósfera. Produce trazos muy largos y muchos fragmentos cayendo al mismo tiempo, y mucho más lento que lo que sería, por ejemplo, una Perseida, que estamos hablando de un meteoro que entra a la atmósfera a más de 200.000 kilómetros por hora. O sea, es un ¡fish! Y se acabó. Pero es muy interesante, además es súper bonito. Esas reentradas son espectaculares y es raro verlas desde la península, desde nuestras latitudes, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se supo que era aquello. Saltó la alarma de que, bueno, aquella Perseida había sido espectacular, pero bueno, ya sabemos que Que no lo es. de Perseida tenía poco. Sí. O sea, por tanto, por si algún día vemos algo en nuestros cielos, la chatarra es mucho más visual y dura más a la Sí, vista, por así decirlo. sí, el color en el que se desintegra suele ser de un color amarillento, anaranjado. O sea, lo que está es quemando chatarra, quemando hierro, titanio y aluminio y otros materiales por el estilo, mientras que los meteoros que proceden de cuerpos naturales suelen ser mucho más luminosos, mucho más rápidos. Suele ser un trazo, o en ocasiones simplemente dos trazos únicos, uno que se termina partiendo, una cosa espectacular. Cuando ya estás metido en el tema y tienes un poquito de tal, y dices, bueno, es muy fácil distinguirlos, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base de que son trazos lentos, chatarra espacial, trazos muy rápidos, suelen ser meteoros naturales. Hablando de esas perseidas, de esa lluvia de estrellas que sabemos que estamos en esa época, Ujú. al final, ¿esto de dónde nace? ¿Cómo se crean? ¿No? Porque todos sabemos que en agosto, sobre todo cerca de la segunda quincena, podemos subir a nuestros montes, a nuestras cumbres, a ver una lluvia de estrellas. ¿Esto Sí, qué es y por qué siempre pasa en la misma fecha? y de hecho, curiosamente, no solo vivimos las Perseidas, las lágrimas a Lorenzo son las más Claro. conocidas. En estas épocas se cruzan dos en concreto, por un lado las Perseidas, por otro las deltacuáridas, o sea, son dos que están funcionando al mismo tiempo. Realmente estos son restos de cometas, restos de antiguos cometas que en su paso a través al hacer la vuelta al Sol va dejando ese rastro de partículas de hielo, partículas minerales, que se quedan en el camino de la Tierra, en la órbita terrestre, y cuando pasa la Tierra por esa fecha en concreto, por esa órbita, pues cuando se producen esas lluvias de estrellas. Pero ya te digo que no es la única, ni es de hecho la más visual. Sencillamente es la que nos coge en vacaciones y por lo tanto es la más conocida, ¿no? Las de diciembre suelen ser mucho más espectaculares. Pero en concreto las lágrimas de San Lorenzo, que alcanzamos el pico esta noche de la madrugada del 11 al 12, suele ser una lluvia bastante intensa, con más de 100 meteoros por hora, eh, con la dificultad añadida de que tenemos luna, que aunque está menguando, hace 2 días estaba llena y eso dificulta, y calima, dificulta mucho la observación del cielo, pero aún así es posible ver importantes meteoros en nuestra atmósfera, así que disfrutar de la lluvia de estrellas esta noche. Que además son fechas en las que, pues bueno, estamos hablando del archipiélago, muchos canarios y canarias suben pues al campo, suben a la cumbre, suben a los montes. ¿Qué pasa si de repente en un punto, porque ya es muy conocido que es una zona muy buena para ver las estrellas, se acumula mucha gente, somos muchos los que estamos allí Mm. con nuestros coches? ¿Esto puede impedir que lo veamos? No, realmente el fenómeno no depende de que haya acumulación de gente o no. Lo importante es tener cabeza y mirar por la seguridad. O
sea, hay que tener en cuenta que hay lugares por la cumbre espectaculares, pero hay barrancos y hay accesos y hay caminos que primero pueden ser propiedad privada, pueden ser terrenos protegidos, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la seguridad. Que no se nos vaya la cabeza por ver estrellas, que más vale la vida que cualquier otra cosa. Y luego la lluvia de estrellas, desde cualquier punto donde haya un poquito más de oscuridad, no haya luces, es posible verla. Así que es un momento interesante el verano para disfrutarla. Hablamos de lluvias de Perseidas en Canarias, pero cambiando un poquito el foco, ¿qué hace que Canarias sea un buen o mal, esperemos que mal, lugar para encontrar meteoritos? Bueno, pues básicamente porque hay muy poco terreno. O sea, las islas son islas. La superficie de tierra emergida, si comparamos la superficie de las islas con el gran desierto del Sáhara, más de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, pues nos hacemos una idea de que realmente es muy difícil que suceda. Estoy seguro que en el pasado ha sucedido y que sucederá. El otro hándicap importante para encontrarlos aquí, o la dificultad de encontrarlos, es que aquí todas las piedras son negras. O sea, buscar en un desierto, Claro. Sí, sí, buscar en un desierto piedras negras porque caen quemadas, pues es relativamente fácil. El suelo es pálido, pero en Canarias, En Lanzarote, por ejemplo, si hablamos ya de Lanzarote, nada, es imposible. Yo llevo muchos años aquí y no se me ha ocurrido la genial idea de ponerme a buscar meteoritos en Canarias. A pesar de tener los mejores cielos, uno de los mejores cielos para observar el cielo, el firmamento, hasta 66 de las 88 constelaciones son visibles desde Canarias. Encontrarnos en medio del océano Atlántico pues regula la temperatura de la atmósfera y permite una mejor visualización, un cielo más claro para todo ello. Pero en lo que respecta a tema de meteoritos, es más fácil coger un avión y darse un saltito a África y buscar en los grandes desiertos que intentarlo aquí. José, antes en la descripción decíamos que fuiste el fundador y director del ex Museo Canario de Mm, Meteoritos, que actualmente pues ya no está, pero mm. cuéntanos un poquito en qué consistía este museo, ¿no? Y por qué la necesidad de crearlo. Pues el museo nace de una iniciativa, surge a partir de una colección de meteoritos, una pequeña colección de meteoritos, y de un observatorio interesado en exponerlas. Fue en el observatorio de Temisas entonces, cuando nació el Museo de Meteoritos. Y a partir de ahí estuvo durante varios años, sus vitrinas expuestas al público. Eh, era un compromiso realmente con la educación en cuanto a todo lo que tiene que ver con ciencias planetarias, sobre todo en este mundo de meteoritos que hay tanta desinformación. Cuando hablamos de meteoritos o de piedras, pues a la mayoría de la gente pues le puede decir, bueno, ¿qué relevancia puede tener? Sin embargo, a nivel geológico y a nivel de la ciencia, nuestro planeta evidentemente tiene una importancia crucial. El estudio de los meteoritos nos permite conocer, por ejemplo, la historia primitiva de nuestro planeta, los materiales de los que se forma, la evolución de los planetas, no solo de la Tierra, sino del resto de cuerpos, a través de su historia en el sistema solar. Inferir un poco cuál va a ser el futuro, cómo se va a mover, hacia dónde va a evolucionar el sistema solar. Es conocer nuestros orígenes realmente. Y ese museo nace de la necesidad de, primero, proteger una colección de meteoritos que estaba creciendo de una manera exponencial y, por otro lado, ofrecer una ciencia verídica sobre qué son realmente los meteoritos y qué nos encontramos en esas vitrinas. Y a partir de ahí, pues deriva en que, claro, el museo ha crecido tanto y las ayudas eran tan reducidas y tan mínimas que, bueno, pues la única manera de que aquello sobreviviera de alguna forma era, bueno, vamos a limitar lo que es la parte de museo, se cierra el museo, pero va a permanecer abierto lo que es actualmente el laboratorio Adara, que es el laboratorio donde se analiza, donde se curan, se custodian y se producen las clasificaciones oficiales de nuevos meteoritos. Hablas de que se analizan, se curan Uh-huh, y se custodian. uh-huh. Estos tres conceptos en que coinciden, o sea, porque me dice se curan. ¿Cómo se cura un meteorito? La curación de un meteorito es el cuidado que recibe una roca o cualquier otro objeto, en el arte, en las ciencias, en la arqueología. Em, Son todos los procesos por los que atraviesa o que aplicamos sobre un bien en concreto para proteger al máximo ese bien y para mantener en las mejores condiciones posibles su estado de conservación. El interés único y exclusivo es legarlo a las generaciones del futuro en las mejores condiciones. Para que la ciencia avance, las técnicas analíticas también avanzarán, estamos seguros, y que ese material sirva de análisis para las futuras generaciones. O sea, son todos los procedimientos para garantizar el perfecto estado de conservación de un meteorito, que no es fácil porque, bueno, se han formado en ambientes distintos a la Tierra, aquí la atmósfera les hace muchísimo daño, los daña muchísimo, entonces hay que mantenerlo en unas condiciones que son realmente muy meticulosas, ¿no? Pues ese es el proceso de curación.
La curación que llamamos en la museística. Y en relación a ese proceso, ¿han tenido llamadas telefónicas, por ejemplo, de colaboración con otras instituciones para hacer esa labor con los meteoritos? Sí, claro, continuamente. Continuamente. De hecho, trabajamos con bastantes instituciones y universidades a nivel internacional, tanto en análisis y en procedimientos. Por ejemplo, actualmente existe en curso un estudio que se está llevando a cabo sobre los sulfuros en los meteoritos y los sulfuros terrestres en una universidad canadiense. En otras universidades pues se están realizando distintos análisis, todos encaminados a obtener la mayor cantidad de información posible sobre un ejemplar concreto a la hora de presentarlo a la clasificación oficial. Siempre, tanto porque recurran a nuestros conocimientos como en mi caso yo muchas veces recurro también a otros colegas, lógicamente. Después de todo, la meteorítica es una ciencia compartida y quienes estamos dentro de esta ciencia sabemos que la colaboración entre instituciones es fundamental, entre otras cosas porque hay universidades donde tienen instrumentos de medición que no tienen en otras. Y si está disponible y podemos recurrir a esos instrumentos, evidentemente siempre hay acuerdos de colaboración muy interesantes. Y eso es lo que en cierto modo permite evolucionar y avanzar en el estudio de los meteoritos, que no son fáciles. Y además, José, también eres autor del libro Cazadores de Meteoritos. Cuéntanos un poco en qué consiste este libro, que si no me equivoco, ahí lo tenemos, justo lo está sacando. Sí. ¿Qué es un cazador de meteoritos? Bueno, el cazador de meteoritos es la persona que se dedica a cazarlos, es decir, son todos aquellos y forma parte de los agradecimientos del libro, a todos aquellos que invierten su vida, sus recursos, su tiempo, perdiéndolo literalmente en los desiertos a la búsqueda de estos fragmentos de roca que pueden o no ser meteoritos. El será o no, ya lo dirá después el laboratorio. Pero en principio un cazador de meteoritos es eso, es la persona que se dedica a buscarlos por el mundo. Y es una parte. Como profesión, evidentemente, nadie se da de alta como cazador de meteoritos. Claro, es lo que te iba a preguntar, o sea, es una actividad. En este caso, ¿está reconocido ser cazador de meteoritos? ¿Compensa? ¿Se puede vivir siendo cazador de meteoritos? Se puede vivir. Si lo encuentras. Sí, evidentemente. Aquí es importante tener un conocimiento mínimo. De hecho, hay quienes comienzan a cazar meteoritos y se desesperan recogiendo todas las piedras negras que se encuentran en el campo. Un mínimo de conocimiento siempre es importante, sobre todo pues saber diferenciar las costras de fusión, esos resmaglitos, esa densidad excesiva que suelen tener los meteoritos en comparación con las rocas terrestres, el magnetismo y algunas otras cualidades, ¿no?, que pueden ayudar en cierto modo a descartar unas y a recolectar otras. Pero como actividad es una actividad muy gratificante en el sentido de que un meteorito puede ser, si tienes la suerte de encontrar uno que valga mucho dinero, te puede solucionar la vida. Son los más raros, son los más difíciles de encontrar, pero ahora recientemente conocíamos, por ejemplo, que en la Casa Sotheby's, en Nueva York, se subastaba una roca de Marte, un meteorito marciano de 23 kilos, y alcanzó la módica cantidad de 4,3 millones de dólares. Wow. Claro. ¿Quién se haya encontrado eso? Exacto. Al parecer se recuperó en el desierto en Níger y ahora pues el país está reclamando el meteorito y todo lo que tal. Hombre, si lo encuentro yo, ahí no sé qué vacío legal habrá o no, pero si lo encuentro una persona individual, digo yo, ¿no? Claro, aquí depende mucho de la normativa que haya en el país. En España, por ejemplo, no hay normativa que proteja los meteoritos. Ahora, Claro. a una persona en su sano juicio no se le ocurriría meterse en un parque natural, un parque nacional a buscarlos, porque si lo encuentra, primero no lo puede tocar. Todo lo que hay en un parque nacional, un parque natural, está protegido, no se puede tocar. Puedes dar aviso a las autoridades y tal. Pero fuera de ahí, es de quien lo encuentra. Es lo que en derecho romano se llama un res nullius, es un objeto que no tenía dueño antes de caer en territorio soberano y por lo tanto quien lo encuentra es quien lo conquista, es quien lo puede poseer y detentar, ¿no? Y tanto el comercio como la tenencia de meteoritos en España es totalmente legal. Hay países donde eso no se puede hacer directamente. Por ejemplo, en Argentina no se puede ni siquiera buscar. Está prohibido. Todo esto surge a consecuencia de que hay una caída importante de meteoritos en Argentina, campo del cielo, es patrimonio o lo consideran patrimonio nacional, lo protegen. ¿De qué manera? Se protege todo lo que cae del cielo, independientemente de si es campo del cielo o es cualquier otro tal. O sea, cada país tiene su pequeña historia. Alguno ha acabado en la cárcel como consecuencia de buscarlo. Bueno, pues ya saben, si lo encuentran en España mientras no sea en un espacio natural protegido,
quizás nos ha resuelto la vida o no, o sea que... Mira, a más de uno le ha resuelto la vida. Habrá que verlo, pero bueno, cuidado, no vaya a ser que no sea al revés y nos metan problemas. Sí. Pues bueno, nos quedamos ya sin tiempo, José. Hoy que hemos conocido un poquito más de esta profesión, nos ha contado un poquito también ese libro que lo cuentas muy bien, Cazadores de Meteoritos. Así que José García, químico y director de ese laboratorio Adara, muchas gracias por contarnos un poquito más sobre esta profesión. Muchísimas gracias a ustedes. La Alpispa. Andrea Pérez Méndez.